Merging with simulator in 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Soy Mike Lennon. En esta ocasión, continuando con esta gustada sección, Perspectivas, vamos a tocar un tema que es bastante polémico, que a muchos quizá les puede interesar, que es hablar sobre la prevención del suicidio y el suicidio en general. Para este tema vamos a contar con la presencia de una invitada bastante especial. Como ya pudieron ver, contamos con la licenciada Isela García, ¿verdad? García, claro. ¿Gatica? No. García Gatica. Gatica. Es que yo tenía esa duda de que si era Gatica García o García Gatica. García Gatica. Muy bien, Isela. ¿Puedes presentarte un poco hacia la cámara de allá? Sí, cuéntanos, claro, acerca de en sí cómo está tu carrera, o sea, cuál fue la especialidad o cuál fue el área en la que te especializaste para poder hablarnos de este tema. Ok. Pues yo estudié psicología general y tomé varios cursos y diplomados en relación a este tema. Tengo un diplomado en tanatología y va como enfocada a la prevención del suicidio, y también tengo otros diplomados que son más como de técnicas de herramientas para psicoterapia, y pues creo que fue gracias a esto que llegué como que a conocer o especializarme un poquito más en el tema. Muy bien. Como ustedes recordarán, a Isela también la tuvimos en el canal de Primer Plano hablando sobre la película Soul, que próximamente esperemos podamos hacer una continuación a ese video, porque creo que en ese video comentamos que hay mucha tela que sacar de ese video, y creo que va relacionado mucho con esta parte de la pulsión de la muerte, ¿sabes? Exacto. Y muy bien. Realmente para este tema yo no soy el experto. Hay varias situaciones que quizá vamos a comentar más adelante en cuanto a la idea que yo tengo sobre esta situación de lo que es el suicidio, de lo que es la muerte, pero vamos a empezar por aspectos muy generales. ¿Cómo, desde tu punto de vista psicológico, por todo lo que has estudiado, puedes detectar que una persona tiene tendencias suicidas? Pues ahorita actualmente creo que hemos conocido que nunca falta la persona que dice, no, pero es que no se veía que estuviera triste, no se veía que... Yo no sabía que tenía depresión. Normalmente asociamos el suicidio como tal a conductas depresivas, a ansiedad, pero no es solo eso, sino que hay todo por detrás. Hay algunas cosas que también son factores que pueden detonar este tipo de circunstancias. Por ejemplo, actualmente, estar aquí aislados por la situación en general de la pandemia por COVID, eso también nos suma varios factores que pueden como que llevarnos a pensar o tener ideas más pesimistas acerca de todo esto. Sí, porque o sea, muchas veces se ponen como de alguna forma muy romántica los ejemplos de Robin Williams, de Chester Bennington, de Avicii, que estas personas tú las veías en la gloria, en la fama, que vivían con su familia, y de repente ves las noticias y te enteras de que se suicidaron. Exactamente. Que igual hay algunas historias ahí que hablan de que hay un complot, una conspiración de que realmente no se suicidaron, que los mataron, pero ese es otro tema. Muy bien, la parte de la depresión ¿es fundamental o es esencial para que una persona tome esta idea de querer suicidarse? ¿O es algo que muchas veces no se presenta como en la persona esta tendencia depresiva y que de repente le nace la idea? Sí, qué interesante pregunta, porque como te decía, muchos asocian que por tener depresión ya simplemente como que tienen esa ideación suicida, ¿no? Y sí es correcto, pero también es correcto que no necesariamente debe de existir un trastorno depresivo en una persona para que pueda como que llegar a pensar en este acto del suicidio o como tal en llevar a cabo el suicidio. Pueden ser también por situaciones que a lo mor llegan a ocurrir en el momento, que pueden como detonar estas crisis suicidas, que es como que el nombre que se le da. Ok. Sí, es que esto es un tema, ¿sabes? Hablando principalmente por la parte de la depresión, es algo que, como tú mencionas, la pandemia es algo que nos ha venido y que hemos hablado en otras situaciones, que la pandemia nos viene a afectar a todos y a darnos cuenta de que no estamos bien ni de salud física ni de salud mental. Exacto. Es algo que comentábamos en el video de nutrición, que ahorita pues queríamos reforzar esa idea de
de la depresión y de estas tendencias que ya habíamos anteriormente como que mencionado. Uh-huh. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esta parte de la pandemia, del aislamiento. No sé si tú habrás leído, habrás investigado en estas fechas si han incrementado estos casos de suicidio a causa de este aislamiento. Sí. En un inicio habían estudios que decían que, por ejemplo, cada 40 segundos una persona se quitaba la vida, ¿no? Y de esos, de cada 10 personas, 8 eran hombres y los 2 eran mujeres. Y, por ejemplo, de una persona que haya intentado, que haya consumado el suicidio, al menos 25 lo habían como intentado, ¿no? Entonces, sale un estudio a mediados del 2020 que nos dice que aproximadamente el suicidio iba a incrementar un 20%. Entonces, por los factores que ya te platiqué anteriormente, ¿no? Y también cabe recalcar que sí hay un gran número de estadística que habla de la población general, pero también hay un notable aumento en el personal de salud médico, porque pues, sabemos que ellos son los que andan en primera línea intentando, ayudando y viendo cómo a lo mejor sus pacientes, sus familiares, siendo contagiados, llegan como que a perder la vida, y eso también como que les da para abajo, porque pues, toda esta situación son factores que nos dan para nuestra salud mental, está como para abajo las emociones. Sí, o sea, son factores que al final de cuentas afectan en esta parte que nos estás mencionando a los médicos, que, o sea, no solamente están lidiando con esta parte de combatir esta enfermedad, esta pandemia, que como tú dices están en primera línea, tienen este estrés. Posteriormente viene esta carga de que, por ejemplo, en algunos casos y muchos de ellos, estos mismos doctores o se enferman o contagian a su familia, y esto viene en otra parte más como de responsabilidad de yo, al estar trabajando, dedicándome a esto, voy y llevo la enfermedad a mi casa, mis familiares se contagian, alguno de ellos quizá puede llegar a perder la vida, y esto genera una parte, por así decirlo, de culpa. Exacto. Ok, muy bien. Esta parte de la culpa, muchas veces también estas tendencias suicidas son generalmente ocasionadas porque estas personas, como tú lo mencionas, se sienten deprimidas o se sienten insuficientes. Uh-huh. Ahora, esta parte que estamos hablando ahora de la culpa, en algunas situaciones puede llevar a algún caso de alguna acción, alguna situación, a un punto de depresión tan cañón que pueda influir tanto que la persona de un momento a otro decida hacerlo sin que veamos todo este aspecto o este proceso de depresión, sino que sea algo tan grande. O sea, sí puede llegar a pasar. Por lo general, todos como que tenemos la idea, ¿no? Tenemos ese estigma de que una persona que quiere suicidarse nunca lo comunica, nunca nos dice, nunca cambian su comportamiento, pero la realidad es que sí, porque se encuentra en un momento tan vulnerable donde se siente desesperanzado, donde se siente desaprobado, donde se siente bajoneado, y que, por ejemplo, teniendo así una plática, a lo mejor le gusta mucho, no sé, Harry Potter, ¿no? Y normalmente esa persona como que escuchando una plática podría llegar a opinar. Entonces empiezas a notar como a lo mejor ya como le da igual, o su comportamiento muy negativo, así como que empieza a mencionar cuestiones sobre la muerte, a lo mejor no como tal lo dice, pero sí como que lo menciona, ¿no? Así como ideas, o que a lo mejor se enteró de un famoso, como decíamos en un principio, o de alguna situación que ahorita ya podemos como que ver un poco más abiertamente en las series, en las películas. Entonces, porque en un principio este tipo de personas lo que quieren es como que ser escuchados, ser comunicados. Entonces sí dejan por ahí detrás sus comportamientos, algunos comentarios que sí dan a entrever cuáles son sus intenciones. Ok, muy bien. Estás comentando dos puntos que igual van relacionados a tema de series, como ya lo comentaste, y van relacionados a la parte de querer llamar la atención. Vamos a partir primero por esta parte del querer llamar la atención. Como tú lo dices, a veces el identificar a un suicida, cuando una persona tiene estas tendencias suicidas, a veces es complicado para la gente que no sabe identificar estas señales, y muchas veces incluso me ha pasado escuchar comentarios de familiares, de amigos, que dicen que gente que
se quiere suicidar, no lo anuncia. Y que nada más está diciéndolo para querer llamar la atención. Y como que dejan esa parte como que muy de lado e ignoran estas señales de depresión. No sé si tú has escuchado así de familiares o de alguna persona que también diga lo mismo y que como que desmerite estas alertas o estas alarmas de las personas que tienen estas tendencias. Sí, esas son una de las cosas también muy comunes que llegan a decir que justo como comunicar esta intención suicida es simplemente para llamar la atención, pero es ahí donde entra como este acto de prevención. Ya una vez que una persona te tuvo la confianza de decirte que tiene estas intenciones, que estos pensamientos intrusivos, y a lo mejor te tuvo como que ese acercamiento a platicarte, parte de la prevención es escucharlo, ¿no? Muchas de las cosas también que tenemos es que nosotros entendemos es que una persona que se quiere suicidar y que nos empieza a platicar de esta situación, mejor como que nos da cosa, ¿no? Nos da como que inseguridad escuchar este tipo de pláticas, pero lo ideal es que nos lo platicarlo normalmente, porque eso también ayuda a la disminución del acto. Y pues obviamente escuchar detalladamente, entre más minucioso sea a lo mejor que ya tiene un plan, pues más grande es como que el riesgo. Eso también es parte como que de comunicarlo, de poder ayudar a esta persona. Y también esta cuestión de cómo llamar la atención es muy frecuente porque estas personas tienen un comportamiento como ambivalente, ¿sabes? Entre sí quiero pero no quiero, entre lo hago o no, o es que ya con que tenga ahí como que la sensación de duda, eso ya nos ayuda muchísimo para poder traerlo de este lado, ¿sabes? Así como de no tener una escucha más activa, como te decía en un principio, lo que los principales sentimientos son la desesperanza, de que no se sienten escuchados o valiosos, entonces de ahí nos agarramos para poder ayudar un poquito más a estas personas. Muy bien, sí, es que o sea, hay temas muy complejos que a lo mejor socialmente es muy difícil de hablar. Política, religión y creo que la muerte, no es como que algo que las personas estemos muy acostumbradas a... Ok, vamos a hacer una pausa. Ok, continuando, tuvimos ahí unas pequeñas dificultades técnicas. Aprovechando esta breve pausa, de igual forma les recuerdo que pues por cuestiones pandémicas estamos a veces limitados a tener un lugar donde grabar. En esta ocasión estamos grabando en la sala de mi casa, así que si llegan a escuchar ruidos o si llegan a escuchar cualquier otra interrupción, una disculpa por ello. Pero bueno, como le comentaba a Isela, o sea, estos temas se vuelven como que tabú en la sociedad. Y es muy difícil a veces hablarlos. Igual, como tú dices, actualmente creo las películas, las series, se están tomando como que esta parte de tocar el suicidio, como que más de normalizarlo de alguna forma, de demostrar que pasa y que es más común de lo que realmente creemos o lo que queremos creer. Yo recuerdo anteriormente que muy pocas series se atrevían a hablar de eso. Una de las principales que yo recuerdo que tocaron ese tema fue Doctor House, cuando uno de los doctores se suicida. Que bueno, hay otras cuestiones por las cuales el personaje tuvo que salir de la serie, pero recuerdo que esa parte donde este personaje se suicida y pasan esta como trama, este pedacito de trama, como que sí marcó a los doctores y fue una parte creo fundamental para empezar a abordar este tipo de temas de una forma más pública. Ahora, haciendo como que un pequeño paréntesis en medio de todo esto, me gustaría como que empezar a hacer un poco de preguntas más personales. Primero abordemos con algo más general. ¿Por qué razón te llamó la atención estos cursos o en sí en general tú estudiar psicología? Justo por lo que dices, en un principio como que era un tema que todos como que intentaban evitar, era así como que no, es que suicidio, y hasta lo decían bajito, ¿no? Entonces, fue precisamente por muchas amistades, conocidos que tenían como que estas ideas y pues de alguna manera yo por mi carrera quise como que aportar un poquito para poder ayudar, ¿sabes? No necesariamente teniendo como una sesión psicoterapéutica, sino como te comentaba hace rato, simplemente platicando, así como haciendo acompañamiento, ¿no? Fue más que nada por eso
y porque tengo un conocido que como que es el que está más orientado a este tipo de casos, de temáticas, entonces dije, pues es cuando, y lo tomé. Ok, muy bien. Ahora, ¿tú personalmente te has visto en esta situación de estar con alguien con tendencias suicidas? ¿O tú personalmente has tenido estas crisis de depresión y has llegado a considerar esta parte o has tenido en mente la idea del suicidio? Fíjate que sí, sobre todo porque no entendiendo el suicidio es como las ideas que comentábamos hace rato, ¿no? De querer llamar la atención y este tipo de situaciones. Pero la realidad es que ya uno cuando empieza a contemplar el suicidio, realmente lo está contemplando como una opción. No es que necesariamente lo quiera hacer, sino que lo ve como una salida. Y para realizar este suicidio pues, deben de intervenir varios factores psicodinámicos que puede ser como lo que esté viviendo actualmente, su situación o sus herramientas psicológicas que tenga en ese momento, a lo mejor alguna crisis, pérdida de empleo, puede ser infinitas razones. Y creo que son muchas las personas, incluyéndome, que sí lo han considerado así como de cuando están pasando un periodo así como que muy mal, muy feo, a lo mejor no como tal llevar el acto, pero sí las ideas, ¿sabes? Así de ¿qué pasaría? ¿O estaría mejor si ya no tuviera que cargar con todas estas responsabilidades? O la regué con tal cosa, mejor estaría increíble que ya no existiera, ¿no? O esta situación de empezar a fantasear, sobre todo eso ocurre mucho en la adolescencia, de qué pasaría si ya tú no estás. ¿Qué haría tu familia? ¿Qué harían tus amigos? ¿Qué harían tus profesores? O a lo mejor el chico o la chica que te gusta. ¿Se arrepentirían? Ese tipo de cosas es lo que como que son los principales factores que como que nos detonan así como que esta intención, estas ideas, fantasías suicidas. Ok, sí, esa parte de hecho es lo que iba a continuar. Esa parte de la adolescencia es que creo un factor primordial y donde empiezan a desatarse cantidad, infinidad de sentimientos, emociones, confusiones principalmente que pues yo personalmente también en su momento viví esta idea del suicidio, del qué pasaría. Como muchos que me conocen desde hace mucho tiempo sabrán, yo era emo. Isela también era emo. Éramos emos. Por eso parece que igual le pregunté si ella tenía estas ideas. Éramos emos, pero yo sí era de los emos que pues sí se cortaban. Sí se hacían marcas en el cuerpo. Yo una vez me hice una estrella y me regañaron. Pero o sea, siempre era más como esa parte del regaño por parte de los papás del por qué haces eso, de por qué haces esas tonterías, esas son pendejadas por así decirlo. Así lo llamaban. Y realmente nunca se ponen a pensar en realmente qué es lo que está pasando con él. ¿Qué es lo que está pensando el chavo, el niño? Pues es un niño de 13, 14, 15 años. Cuando empezamos a tener estas ideas del a lo mejor todos estarían mejor sin mí y teníamos este bajoneo. Y yo igual me he metido en ideas y cosas que van relacionados con ese aspecto de la muerte, del qué pasa después de la muerte, hay un cielo, infierno, etc. Y o sea, por esta parte, de igual forma, relacionado con el tema, el aborto y la eutanasia, yo estoy a favor de ellos. Y el suicidio siempre lo he considerado como una opción. Y es algo que, siendo honestos, todos los días tengo en mente. Porque como tú lo dices, a veces lo vemos como una salida fácil. Estamos tan cargados de responsabilidades, de problemas, de infinidad de cosas que nos llegan a afectar y nos estresamos, nos empezamos a como que dejar llevar por estas situaciones y vemos como que esta opción como la salida más fácil. Y no nos ponemos a pensar realmente en que la muerte es cara. Exacto. La muerte es muy cara. Si te vas a suicidar, piensa en que quizá no les estás haciendo un bien a tus papás, no les estás haciendo un bien a tus familiares de que se están librando de ti, sino al contrario, les estás dejando una responsabilidad social, una emocional y económica principalmente, que es lo que yo digo, güey, un entierro cuesta más de 50,000 pesos. Muy caro. ¿De dónde sacas dinero para eso? Y es que, o sea,
creo que el tema de la adolescencia, como lo estamos comentando, es una parte fundamental. No sé si tú has tenido la oportunidad de dar así como... ahorita creo que por la pandemia no tanto. Tiene muy poco que tú terminaste tus estudios, todavía sigues tomando cursos. Exacto. Y por la misma pandemia no has tenido, creo, la oportunidad de explorar tanto el campo laboral. No mucho, pero... Pero no sé si habrás tenido la oportunidad de darle consejos o terapia a algún chavo, a algún adolescente. ¿Cómo fue esta situación? No sé si nos puedas compartir un poco. No tan adolescente, ya tenía como 21 años, pero sí, principalmente lo canalizaron conmigo porque tenía riesgos. Fuera de que tuviera la intención o ya como varios intentos suicidas, tenía factores que como que lo podían orillar a... En primer lugar, era una persona privada de la libertad, es decir, estaba preso, estaba en un penal. Segundo lugar, tenía cáncer. Tenía cáncer. Tercer lugar, había perdido un miembro de su cuerpo. Y cuando lo encierran y todo, se da cuenta de que las personas con las que llegó ahí ya habían salido. Y él todavía ni siquiera como tal tenía el proceso. Ajá. Entonces estaba ahí como en la espera. Fueron muchos factores, de que fumaba, a lo mejor llegó a consumir algún tipo de droga. Principalmente fue que por esos tipos de factores que lo canalizaron conmigo. Yo como que explorando un poquito con él, como que intenté ver si en realidad como que tenía esta intención, ¿sabes? Me decía que no, pero como te digo, las acciones, muchas de las cosas que realizaba sí lo ponían en riesgo. Sobre todo de que a la hora que tomaba sus quimios tenía sus bajones, porque pues te hace sentir muy mal, las náuseas, el vómito, no poder comer, de que veía que ya empezaba a crecer su cabello y lo empezaba a perder para la siguiente quimio. Todo ese tipo de situaciones lo ponían en un riesgo que consideraban como alto, más porque pues como decíamos que es como un tipo de salida, estando allá adentro pues es muy común. Entonces fue que principalmente llegamos nosotros como para intentar reducir un poco estas intenciones o muertes por suicidio ahí adentro. Ok. Estás tocando 2 puntos otra vez, de los cuales podemos partir con preguntas que ya tenía como que yo en mente. Estás tocando el tema de la enfermedad, cuando la enfermedad ya es terminal, por así decirlo, ya estás en ese riesgo, o quizás son enfermedades de riesgo, vamos a decirlo así. Muchas veces un cáncer puede curarse, puede ser a lo mejor tratable y llevar una vida, entre comillas, normal. Y la situación de igual forma de la cárcel, creo que en México igual hay mucha gente que... Es más, hasta incluso creo que tocaste 3 temas ahorita que lo pienso. Tenemos de dónde estamos sacar. hablando de la enfermedad. Ajá. Las personas en prisión y cuando haces acciones. O sea, algo que quería abordar desde el tema de la nutrición cuando hablamos con Michelle, es que a veces el suicidio no es un acto o una situación que tomamos de me voy a cortar las venas, me voy a ahorcar, me voy a aventar al tren y ya. A veces el suicidio va por una parte de irte matando poco a poco. Y puede ser con estos factores de alguna enfermedad psicológica que tú puedes tener, el dejarte morir. Como por ejemplo cuando tienes algún trastorno alimenticio, cuando tienes alguna enfermedad o alguna obsesión, como por ejemplo con el cigarro, con el alcohol, que poco a poco sin darte cuenta tú te estás matando o incluso sabiendo que te estás matando lo sigues haciendo. Ajá. Es más esa situación. Es más esa situación. Ajá. Pero vamos a empezar por la parte de la enfermedad. Esta parte que tú nos dices que el chavo se estaba prácticamente viviendo estas 3 situaciones, vamos a hablarlo por la parte de ahora, ya hablamos de los jóvenes, y creo que esta parte de la enfermedad viene más con adultos y adultos mayores. Okay. Quienes se ven más en esta situación de que tienen alguna enfermedad como SIDA, tienen cáncer, o ya los abuelitos que se sienten inútiles y ya por alguna enfermedad, piensan en esta opción de dejar de ser una molestia. Ok, como qué tipo de consejo, o qué tipo de pues sí, vamos a decirlo consejo, puedes dar a las personas que tienen algún familiar
o algún conocido que esté en esta situación, por ejemplo, que sea adulto mayor, que se sienta abandonado, o que sea algún enfermo con alguna de estas enfermedades, pues entre comillas, terminales. Ok. De los principales factores que pues ahorita también en general estamos viviendo es pues no dejar solos, o sea, el aislamiento ya de por sí es un factor muy importante ahorita, entonces seguir teniendo como este contacto con las personas, aunque sea por videollamada, hacen muchísimo la diferencia. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos mejor cuando ya nos ponemos a mensajear, a hablar por teléfono con nuestros amigos, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. No dejar como que estos pensamientos intrusivos estén constantemente en la persona, porque ya estar constantemente es así como que ir poco a poquito ahí martirizando, y es lo que hace que a lo mejor estas personas vayan desmotivándose con mayor facilidad. Otra los factores puede ser que realicemos alguna actividad en conjunto, a lo mejor ver una película por alguna plataforma de stream, planear actividades a futuro, seguir como que animando, porque son estas pequeñas situaciones las que pueden dar como que ese cambio de perspectiva a estas personas. Ok, si mira esa parte igual, creo que va más con la parte de los abuelitos. Mi abuelita ya superó el cáncer, ella tuvo cáncer de mama, igual mi abuelito tuvo cáncer de próstata. Uh-huh. Y tienen, muchas veces yo igual les digo esta parte que tú estás comentando, uh-huh, de que yo les empiezo a decir, ¿qué vamos a hacer la otra semana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Uh-huh. Me dice, no, ¿quién me garantiza la vida? Uh-huh. Y dice, ¿cómo sabes que voy a estar vivo mañana? Uh-huh. Y digo, pues es que así ya tenemos una razón para nosotros desear estar vivos. Uh-huh. Ahorita la razón por la que tenemos que el estar vivos es su aniversario, su 50 aniversario, uh-huh, que ya va a ser 51 gracias al COVID. Wow. Pero vamos a hacerles ahí su fiesta, y es como que ahorita lo que los está motivando, y realmente están muy animados por esta parte. Qué bueno que no lo dejen de lado. Porque sí, realmente mi abuelita ya desde el cáncer, como te comento, esta parte de la muerte, sí les pega mucho, sí a los adultos mayores o a los enfermos, les afecta mucho esta parte, y sí tienen más estas ideas o estas tendencias hacia la muerte. Uh-huh. Quizá no tanto a llevar el acto de suicidarse, de quitarse la vida, pero sí ya quita estos deseos de seguir viviendo. Uh-huh. Como que baja, y somos, o quizá nos volvemos más conscientes de nuestra mortalidad cuando nos vemos en esta situación de crisis. Y a veces creemos o queremos creer que quizás si nos morimos podría ser una solución para nuestros familiares, uh-huh, o incluso para nosotros. Y quizá yo soy de la idea de que quizás sí, cuando la enfermedad ya es muy grave. Por eso te digo, yo estoy a favor de la eutanasia, porque hay veces en que un enfermo está sufriendo tanto, uh-huh, y el estar vivo es cada día respirar, es como una agonía. Y quizá, no sé si viste la película de Yo antes de ti, uh-huh, del chavo que igual tiene estas ideas de quererse morir porque quedó parapléjico, y que al final lo logra. Uh-huh. Digo, güey, es que o sea, ya estabas acostumbrado a un estilo de vida, uh-huh, ya no ibas a seguir igual, eres un lastre, por así decirlo, y siempre vas a estar dependiendo de las personas. Quizá el hablar bien esta situación, en esta situación estoy aclarando, de enfermedad, de que ya no hay como que otra salida, estoy a favor de esta parte de la eutanasia. Muy bien. Sí, exacto. Que eso también tiene que ver un poquito como con esto, lo que comentaban los pacientes terminales, con los cuidados paliativos. Ahí sí también hay que tener en cuenta cuáles son los deseos de este tipo de pacientes, ¿no? Qué es lo que quieren, porque igual seguir con todo este dolor psicológico, que es como se le llama, también no ayuda. O sea, si va a estar ahí constantemente, sí hay que como que preguntar qué es lo que ellos quisieran. Y pues obviamente hablar con la familia, deben de tener un asesoramiento, porque también este tipo de situaciones pueden tratarse tanatológicamente, que es como se le llama, serían como los sobrevivientes, que son aquellas personas que se quedan cuando el otro fallece, y pues no dejar de lado que a lo mejor ellos también necesitan, ¿no? Están pasando por muchísimas cosas que a lo mejor no lo están viviendo en primera persona, pero lo viven desde el otro lado, y pues también sufren. Es por eso que
por ejemplo, cuando llegan a ver muertes o fallecimientos de una persona por suicidio, todos pues se quedan así como que la idea de no saber qué decir y no se dan cuenta que esta persona también necesita esta atención que a lo mejor estamos ignorando, ¿no? Sí, y mira, esa parte igual creo de ir con un tanatólogo a veces es recomendable cuando una persona, un paciente, un familiar está en esta situación, y creo que no solamente en esta enfermedad de riesgo. A la patrona de mi abuelita, aquí voy a empezar a exhibir gente, la patrona de mi abuelita tiene Alzheimer. Y a ella, bueno, principalmente a sus familiares, les recomendaron ir con la tanatóloga, y la tanatóloga les decía que ya se hicieran a la idea de que la señora ya no iba a estar bien, ya no iba a recordar todo, ya no iba a veces a recordar a las personas, quién era, o a veces se iba a comportar de una forma en la que ella recuerda. Exacto. Porque, o sea, mi abuelita nos comentaba que esta señora tenía recuerdos de cuando era más joven. Se acordaba de otras personas que ya tenía años que no veía, y que ya sus mismos hijos los empezaba como que a desconocer. Que decían, no, es que a su hijo lo llegaba a confundir con su esposo, porque se parecían de cuando era joven. Y o sea, esta parte de que la tanatóloga les decía que ya no iba a estar bien, a veces lo que nos comentaba mi abuelita, nos contaba, que aquí estamos exhibiendo gente que ni siquiera conocemos, es que el esposo de la señora no quería creerle a la tanatóloga. Y él está muy aferrado a que si la llevan a tratamientos, de que si la están cuidando, de que si están tratando a la señora, va a recuperar la memoria y va a volver a estar a la normalidad. Cosa que la tanatóloga les estaba diciendo que el Alzheimer ya no hay como... Se puede evitar que empeore, pero ya no hay una cura para esto. Ya no es reversible. No sé, ¿tú qué opines el hecho de que los familiares se aferran tanto a esta idea también? Es que a final de cuentas es un duelo. Los tanatólogos tratan duelos, existen diferentes tipos de duelos, y el hecho de que les haya dicho eso, pues quiere decir que la persona que ellos conocían pues ya no va a estar, ¿no? Ya no va a seguir, ya no va a mejorar, y pues estos familiares pues están viviendo las etapas, entonces negación de que no, y viven como que en esa fantasía de que sí, puede mejorar, ¿no? Y se aferran a la esperanza. Es lo que como que caracteriza también a este tipo de situaciones, que generalmente como que se aferran un poco a la esperanza hasta que ya lleguen como tal al punto en el que lleguen a aceptar que simplemente no va a pasar, y es cuando como que empieza un poco a mejorar la situación también para ellos. Ok, muy bien. Sí, es que esta parte creo es principal el acudir cuando no solamente al paciente o a algún enfermo o a alguna persona que tenga estas tendencias, creo que principalmente la familia en general necesita ayuda. No es muy fácil quizá afrontarse solo a este tipo de problemas si no tienes como que alguien que te guíe, alguien que te ayude a enfrentar o entender esta situación que estás pasando, porque muchas veces, como tú lo dices, te niegas o nos negamos a aceptar esta situación. Y depende también mucho como de la persona, ¿no? De las herramientas que tenga, porque, por ejemplo, pueden haber personas que cuando lleguen a tener una pérdida como tal, se dejen, caigan así como que en el estado depresivo y se dejen literal ahí como que morir, se queden ahí como en este estado de tristeza, de melancolía, de que le extrañan a la persona, y pueden haber personas que a lo mejor lo tomen como motivación, ¿no? Puede ser el caso como de Romeo y Julieta, perdón por interrumpirte, o sea, el caso de Romeo y Julieta de que ves que tu pareja está muerta, entre comillas, y tú tomas esta decisión de morirte con esa persona. Luego resulta que Julieta no estaba muerta, ve a Romeo y también se mata, o sea, también esta onda. Y creo que sí, o sea, está muy cañón, creo que depende mucho de la salud mental de cada persona. Por ejemplo, la vez pasada platicábamos, ¿no? Del Club de los 27, súper conocido así de todos estos famosos que ya casualmente o llegando a sus 27 años como que morían o se quitaban la vida, ¿no? Porque muchos especulan que a lo mejor no se quitaron la vida, que fue un accidente, o que inclusive sus parejas o algo así llegaron como que a matarlos como tal.
Y eso también tiene mucho que ver porque los artistas, por ejemplo, su edad como su principal estadística entre edades de fallecimiento o su edad de riesgo son entre los 20 y los 30 años. Entonces va súper como adecuado al llegar a los 27, ¿no? Ha coincidido porque, pues, por lo general es en esta etapa donde llegan como al auge de su carrera, ¿no? Entonces, pues ya tienen más ingresos, tienen más acceso a lo mejor al alcohol, a las drogas, no es como que nada tabú o que no se sepa que muchos de los famosos de los músicos tienen acceso y practican como estas prácticas recreativas con algunas sustancias. Entonces eso también le suma algunos factores que los llegan como que a poner en esta situación. De hecho, creo que eso le suma como el 30% más o menos más de probabilidad de que en esa edad como que consuman un suicidio. Sí, o sea, creo que el Club de los 27 es un claro ejemplo de esta parte porque, como ya lo habíamos comentado anteriormente, como lo estamos comentando ahorita, o sea, muchas veces el suicidio no va directo al agarra una escopeta como Kurt Cobain y me mato. Como tú dices que a lo mejor los mataron sus novias, quién sabe. No sabemos. No sabemos cómo murió Kurt Cobain. Según es por un escopetazo, pero... Ahora, esta parte que ya habíamos comentado, como te digo, de que no es una muerte así de golpe, sino es una muerte lenta cuando empiezas a consumir sustancias, que era lo que comentábamos hace rato. A veces te vuelves adicto a alguna cosa, a alguna situación, a alguna trastorno mental o alimenticio, poco a poco te vas muriendo. En el caso de las drogas, como muchos otros han muerto de sobredosis, ¿también se considera suicidio? Puede ser, porque fíjate que como que ya ponerse en riesgo o ser consciente de que estás haciendo o cometiendo algunas acciones que ponen como que comprometen tu bienestar y que sabes que a lo mejor tiene una tasa alta de mortalidad si lo consumes en cierta cantidad, ese tipo de cosas también tienen que ver muchísimo. Como te comentaba con este paciente, que no era como que directamente él dijera me quiero morir, pero sí como que de repente su cigarrito y de repente que ya no era uno al día, que ya eran un montón, o la cajetilla completa, eso pues también tiene que ver muchísimo. Y sobre todo esta situación de que, bueno, el suicidio es se le conoce como el acto autodirigido, o sea que uno es consciente de que de que se va a lastimar a sí mismo, pero cuando nosotros conocemos a alguien que quiere llegar a hacer esta situación, igual como que es muy... Debemos de ser como que sutiles, pero al mismo tiempo ir como al grano, ¿no? ¿Sabes qué? Me está preocupando tal cosa porque he notado tal. Así comunicárselos directamente. A lo mejor como que ellos saben inconscientemente, pero no lo expresan. Entonces, ese tipo de situaciones también tienen que ver como que con esta prevención, ¿no? Poder como que darle a entender al otro que estamos preocupados por ellos, porque estamos notando que ha incrementado su uso de sustancias, porque a lo mejor ya casi no duerme o vive como que en situaciones como de extremos, ¿no? Ok, sí. El suicidio tiene que ser completamente consciente, entonces, para que sea considerado como suicidio. Sí, pueden haber otros tipos de situaciones que lleven, pero pues ya irían como que detrás con algún trastorno mental, como esquizofrenia, ese tipo de cosas en el que no se está como consciente en todo el momento. Entonces, como el caso, por ejemplo, de Canserbero, ¿no? El famoso músico rapero que estando en un estado de psicosis va y a lo mejor comete asesinato y después se suicida. Eso también. Wow, sí. Sí, creo que no solo Canserbero. Hay un luchador, no recuerdo cómo se llama, de la WWE, que de igual forma mató a su familia y posteriormente... No recuerdo si se suicidó, si se intentó suicidar. Dejen en los comentarios este luchador quién era. Mi hermano es el que sabe, él es el que le gustan las luchas. Y él sabe mucho de esta situación y de hecho sí recuerdo haber visto esa historia. Y creo que esta parte, o sea... Ya estamos abordando igual otro tema, perdón, porque a veces de repente nos vamos desviando. Pero o sea, tú tienes una psicosis, una paranoia o una enfermedad, un trastorno que te lleva a cometer ciertos actos, como lo estamos comentando en el caso del Canserbero y de este luchador, que llegan, matan a otra persona y la culpa es tal que ellos se suicidan. Esto... ¿Cómo entraría o cómo se puede catalogar esta parte de tú en alguna situación o tú por tu misma enfermedad
matas a alguien y luego te suicidas. ¿Esto cómo lo podemos catalogar, por así decirlo? Tiene que ver tanto en el nivel en el que se encuentre como tal de la enfermedad y no es muy común, fíjate. Normalmente no, como que no es raro ver a una persona que les dicen como los loquitos, ¿no? Los loquitos del centro, que tienen este tipo de enfermedades, pero por lo general no suelen ser agresivos. Entonces, como debe de haber como un factor detrás, a lo mejor intoxicación, como que para que ya llegue a ser tan grave o el nivel tan avanzado que tenga de enfermedad, pero por lo general, si es así el caso, deben de tener como un monitoreo ahí de las redes de apoyo, familiares o a lo mejor estar internados, dependiendo. Por eso no es tan común, pero sí puede llegar a pasar, conocemos. Sí, es que sí hay muchos, bueno, yo sí he visto varios casos así relacionados, y esto es un tema que igual vamos a abrir como que la conversación a un tema posterior a futuro sobre las masacres infantiles y las masacres en la escuela. Tenemos el más claro ejemplo, por ejemplo, de los asesinos de Columbine, que ellos igual entraron, dispararon, mataron gente y posteriormente se suicidaron. Hace un año estuvo no recuerdo si fue en Nuevo León o en Coahuila, el caso de un niño que, imitando a estos asesinos, llegó a su escuela, se disfrazó así, mató a su maestra y posteriormente él se mató. Ahora, esta parte, al final de cuentas, sigue siendo un suicidio, pero hicieron un homicidio también. En este caso, ¿cómo puedes identificar o cómo puedes saber que estas situaciones se pueden dar? Tiene que ver también, como te decía en un principio, con varios factores ambientales, como que no es desconocido que a lo mejor en el norte se esté acostumbrado a tener como que más acceso a este tipo de armas, ¿no? O de que las películas, por ejemplo, en esa situación y que en la de Columbine lo atribuían como tal a los videojuegos, ¿no? Que pues depende de lo que cada persona, cada niño vaya viviendo, vaya aprendiendo, sobre todo con sus familias, lo que le vaya enseñando, lo que él vaya identificando entre lo correcto y lo que no es. Por ejemplo, no hablamos como tal de qué pasaba cuando alguien se suicidaba y qué le decíamos a un niño, ¿no? Normalmente lo que se le tiene que decir o se le tiene que hacer ver, es que es un acto que se considera como una enfermedad, para que tampoco lo tenga tan normalizado y lo vea como algo que puede pasar, sino que llegó a eso porque se estaba enfermo, ¿no? Y pues esa enfermedad no se contagia, pero también se debe de tener como que cautela. Es lo que se recomienda decir a los niños. No como tal encubrir, porque muchos no quieren decir la razón y los niños a veces son muy curiosos, muy ¿no? curiosos, son muy perceptivos y se dan cuenta de las cosas. Exacto. También como que no tocar el tema de la muerte con los niños no ayuda. O, por ejemplo, de que le dicen, no, es que se fue al cielo. No está mal porque, o sea, los niños tienen como que todavía, no tienen como que tan desarrollado esta noción de la muerte. Exacto. Como tal. Entonces, entre mejor se lo expliquemos, más lo va a entender. No es así de que tengamos miedo de hablar de esta situación, porque los niños se dan cuenta al final de todo, ¿no? Sí, o sea, es algo que igual comentábamos en el video de Soul, de que es una forma de explicar la muerte o lo que hay después de la muerte a los niños, de empezar a abordar estos temas, principalmente de la muerte. A veces, te digo, son temas tabú que apenas se está abriendo la conversación para todo el mundo, como que no normalizar, pero sí darle importancia a este tipo de temas. Ahora, la parte de los niños es algo que yo alguna vez leí, que Latinoamérica o México, no recuerdo qué en específico, tenía una alta tendencia en casos de suicidio infantil. En este caso de los niños, ¿cómo puedes saber? Porque, o sea, tú a lo mejor en un adolescente o en un adulto te das cuenta de que está deprimido, de que tiene estas tendencias, de que empieza a hablar de la muerte, pero a veces un niño, dentro de su inocencia o dentro de sus mundos, su forma de ver el mundo muy diferente a la de un adulto, ¿cómo empiezas a identificar esta parte? Puede ser por imitación. A lo mejor alguien en su familia, en su entorno, llevó a cabo este acto. Por eso es tan importante que se establezca que eso no está bien, o sea, que es una enfermedad que no es normal. Puede ser por eso, puede ser por chantajes, por bullying,
principalmente, esas creo que son las principales razones por las que un niño puede llegar a cometer este tipo de actos, porque en sí todavía no son como que tan conscientes de un concepto como tan abstracto que es como es la muerte. Lo entienden, pero a lo mejor a un nivel más fantasioso, así como de lo que comentábamos, ¿no? Es que se fue al cielo, sí, pero pues, cuando regresa o qué, ¿no? Pueden llegar a tener este tipo de cuestionamientos. Entonces sí es importante por eso que ellos también como que poco a poquito y a su manera vayan como que aprendiendo este tipo de cosas. Sí, es que eso es muy... El tema de los niños igual... Como, mira, voy a abordar otra vez 2 temas. Entonces, digo, cada cosa que dices me da idea para abordar 2 cosas más. Está padre. Primero, como tú dices, por imitación. Retomando el tema del caso del niño de Coahuila o de Nuevo León, no recuerdo de dónde. Este niño, posteriormente, como tú dices, empezaron a decir que era... asociarlo, buscaron que su playa decía Natural Selection. Y por coincidencia o porque todo el mundo ya crea cualquier cosa... encontraron un juego que así se llama y que por pura casualidad es de roleplay de estar disparando. Y asociaron esta idea de que Natural Selection era por este videojuego. Posteriormente descubrieron que era por la forma en que vestía y por todo lo que traía. Era imitando a los asesinos de Columbine. Exacto. Posteriormente descubrieron que el papá estaba en la cárcel, que él controló las armas gracias a su abuelito, a que muchas partes de esta parte de la delincuencia, de que quizá en el norte es más fácil tener acceso a este tipo de armas, de situaciones. Y ahora en la parte de que el niño muchas veces al ser tratar de como que de suavizarle las cosas, hay ahorita recientemente falleció Cepillín. Cepillín tiene una canción que habla de que un niño quiere ir al cielo a jugar con su mamá porque se siente solo. Y o sea, muchas veces quizá romantizamos o lo hacemos como que muy triste esta parte, pero o sea, realmente no nos ponemos a analizar esta parte de que realmente el niño está hablando de que se quiere morir. O sea, el niño no, dentro de su inocencia, él solo dice que quiere ir con su mamá. Su mamá está muerta, o sea, inconscientemente o sin saberlo está diciendo o está deseando esta parte de estar con su mamá, de estar muerto. O sea... No necesariamente, o sea, es lo que te digo, es como el tipo de explicación que le demos a lo mejor al niño, ¿no? A lo mejor él sí piensa que su mamá está en el cielo y sí quiere ir, subir y jugar con ella y estar ahí a lo mejor un rato o quedarse con ella. Pero pues si no tiene como tal esta explicación sobre la muerte, pues sí. Es que esa parte es a lo que veo, o sea, creo que es muy importante no suavizar las cosas. O sea, sí decirlo de una forma no tan directa, no es, tu mamá se murió, ya no va a estar, o tu mamá se está descomponiendo ahí en el panteón. No podemos decir eso, obviamente. Pero el decirles que está en el cielo, que al niño le empieza a crear una idea igual de querer ir a ver a su mamá y... no le está siendo claro, y creo que también es importante aclarar, es que tu mamá ya no va a estar, ya falleció, no sé, saber explicarle las cosas. Porque, por ejemplo, de las últimas veces que como que he tenido que aclarar este tipo de situaciones fue con mi sobrino, porque recientemente, hace como en diciembre, falleció uno de mis tíos. Entonces él era su abuelito y él se llevaba muy, muy bien con él, o sea, se querían muchísimo, ¿no? Entonces a la hora, o sea, yo llegué, mi papá ya había hablado con mi tía, ya le había explicado, y él veía y como que, él sabía, o sea, aunque no todavía como que no le dijeran directamente, él sabía. Y de hecho se acercó y me dijo, no, pues es que yo creo que ya sé qué le pasó a mi abuelo, y así, empezaba a llorar, ¿no? Y pues sí, te digo, es esta parte de trabajar dependiendo también desde la espiritualidad o la religión que cada persona practique, ¿no? No, pues es que a lo mejor tu abuelito ya se fue al cielo. ¿Y sabes por qué llegan al cielo? Porque estas personas, las personas que van al cielo, pues es porque ya no están aquí, se murieron, ¿no? Ya tienen que... como que ir como que orillándolo, englobándolo al tipo de religión que practiquen. A lo mejor, no, Diosito se lo llevó, estaba muy enfermo, ya no se podía hacer nada, y pues cuando ya ocurren este tipo de situaciones ocurre la muerte, puede ser por distintas razones. Hay quienes se mueren por que ya están muy viejitos, porque están enfermos, y en el caso de tu abuelo estaba enfermo y pues, le tocó, pero pues
sí vamos a estar tristes, todos les vamos a llorar, es normal. Si necesitas hablar, pues aquí estamos todos, aquí todos nos vamos a abrazar, nos vamos a apapachar, vamos a sufrir esto, pero vamos a recordar con cariño a tu abuelo, ¿no? Es como que el tipo como que de orientación, de caminito que se tiene que seguir. Sí, es que el tema de los niños es muy complicado a veces tratar este tema. Porque, o sea, si no les explicamos bien cómo funciona esto de la muerte y a veces vienen igual esta parte de que la depresión, igual, el sufrir bullying, el sufrir distintas cosas. Los niños muchas veces no van a saber cómo manejar sus emociones. Y como lo decimos, a veces este tipo de situaciones pueden ser demasiado abrumadores. Y como lo decimos, o sea, a veces el suicidio más que una idea que meditamos como un acto, pues como definitivo, es más como una opción o una salida fácil. Y a veces, pues sí llega a generarse, en este caso, en los niños, esta situación. Te digo, no recuerdo dónde leí que Latinoamérica o no sé qué país era de los principales con casos de niños, de suicidio de niños. Y creo que esta parte de no comprender la muerte, de no saberles explicar bien esta situación, es lo que principalmente detona esta parte en los niños. Porque tan solo en los juegos, ¿no? O en las caricaturas vemos como a lo mejor un personaje se muere, pero para el siguiente turno o la siguiente temporada ya está otra vez. Entonces sí es como que ir como aterrizando un poquito más que qué es esto, ¿no? De que si alguien se muere ya no puede volver, ese tipo de cosas. Y sobre todo, entrando ya como en género, ir normalizando, ¿no? Normalizando con todos. Las sensaciones, los sentimientos que vamos a tener, las emociones, y de que está bien, porque igual, como te comentaba en un principio, es más frecuente que se encuentre el suicidio en hombres, principalmente porque aquí como que no está tan normalizado que los hombres como se expresen, o está mal visto, así de, no, es que los hombres no lloran, no, es que si ya está llorando es porque no, es muy sensible. Así como que los tachan de... Sí, o sea, existe una parte que ya habíamos cuenta igual en el machismo, que a los hombres también nos afecta esa parte de que no liberamos estas emociones que tenemos. Exacto. Y a veces todo eso nos va consumiendo hasta que en algún momento tenemos que liberar todo eso, y creo que esa es la razón por la que hay mayor número de hombres que se suicidan. Y de hecho, el suicidio es la segunda razón, la segunda causa de muerte, nada más yendo como que después de los accidentes automovilísticos, ¿no? Y pues la principal como incidencia en hombres es como en un principio eran adultos mayores, ¿no? Por lo que ya platicábamos de que ya estaban solos, ya habían vivido y todo eso. Pero de un tiempo para acá ya fueron como adolescentes y en mujeres un poco más como que ya en edad adulta. Pero sí está como que muy alarmante este tipo de cifras, y es por eso que actualmente está considerado como un factor de ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Un problema de salud pública, porque ya es algo que por más que como que queramos ocultar, está ahí. Ya, siendo la segunda razón, ya. Sí, es que, o sea, mira, honestamente México es un país muy complicado. Tenemos tantos problemas y todos estos problemas pueden detonar en alguna persona estas tendencias suicidas. Y sobre todo porque pues no tenemos como tal un presupuesto destinado a la salud mental que pueda como que hacer este tipo de campañas, ¿no? De prevención, de que conozcan, o de animar a las personas a que vayan y se atiendan, ¿no? Que vean que así como su salud física es importante, la mental también. Ese también es como que de las... El gobierno no cree mucho en esta parte. De hecho, hasta redujeron el presupuesto de este tipo de tratamientos. Y esto se me hace algo muy nefasto, que en una situación que estamos viviendo, que nos está dando cuenta a todos que estamos mal emocionalmente, mentalmente. A veces, como lo comentamos al principio, la pandemia está aumentando los casos de tendencias suicidas en Latinoamérica, en México, en todo el mundo. Y luego viene este gobierno y nos quita presupuesto a la salud mental, o no apoyar este tipo de cosas. Creo que sí es como de, güey, ¿qué onda? Es por eso que ahorita en cuarentena como que tenemos muy presente, ¿no? Este tipo de situaciones de que ya nos está cayendo el 20 de que la salud mental sí es importante. También pues el darnos cuenta de que
a lo mejor sí necesitamos, de que a lo mejor hasta ahorita nos estamos dando o viviendo en primera persona lo que es la ansiedad, los ataques de pánico, ese tipo de cosas que a lo mejor en un momento nos hace sentir como que nos vamos a morir y no tener con quién estar ahí o platicar acerca de estas situaciones. Y también es de las principales razones por las que esto ocurre. Y también se está como que catalogado que la segunda pandemia que va a haber va a ser de salud mental, acerca de todo este tipo de riesgos, suicida, de ansiedad, y sobre todo en Occidente, que es donde tenemos como que menos normalizado, menos acostumbrado a ir como que a terapia o a tratarnos nuestra salud mental. Sí, o sea, toda esta parte igual, hace unas semanas, recuerdo que tú estabas haciendo un proyecto en el cual me pediste igual que me apoyaras, que colaborara, donde preguntabas esta parte de la pandemia, de cómo nos está afectando emocionalmente, y hablábamos de esta parte de que, o sea, esta pulsión de la muerte que todos hemos tenido en esta situación de que hemos perdido familiares conocidos, de que mucha gente que conocíamos ha muerto ya por la pandemia o por X situación. Incluso que íbamos a tener este síndrome de la cabaña, no recuerdo cómo se llama, de que posteriormente estar tan aislados, posteriormente nos iba a costar otra vez trabajo volvernos a adaptar a una sociedad, y pues esto nos iba a traer otras consecuencias, donde sí la salud mental es muy importante traer. Y retomando esta idea de que hemos perdido gente, que ya habíamos abordado anteriormente, de que muchas veces cuando una persona se muere nos sentimos tan vacíos que la única salida que encontramos es querer morirnos. Yo te comenté igual en ese proyecto que tú hiciste, cuando recién empezó la pandemia, fallecieron 2 de mis profesores. Uno de ellos fue asesinado por una situación meramente, bueno, problemas que tuvo ahí familiares, lo mataron afuera de su escuela. Fue Luis Alfonso Mendoza, que ya lo he comentado, actor de doblaje, él fue mi maestro de doblaje. Y el profe Virgilio de La Normal, él fue un profe que me apoyó bastante a esta parte de pues yo quererme dedicar al medio del entretenimiento, a la televisión, al cine, X cosas. Siempre le platicaba de cosas que yo tenía en mente, de las ideas que yo tenía. E incluso él me recomendaba cursos, series, películas para yo inspirarme y empezar a aprender de eso que yo me quería dedicar. O sea, eran personas que a mí personalmente me apoyaron mucho. Y que fallecieron, justamente las 2 personas fallecieron en este mes de marzo que inicia la cuarentena, que inicia la pandemia aquí en México. Posteriormente, un mes después de que esto sucede, fallece, de igual forma te comenté, un compañero de la universidad. Este compañero pues era más joven que yo, un año más joven que yo, y creo que refuerza esta parte de la muerte en una situación donde estamos viendo que a nivel mundial están falleciendo cantidad de gente por esta enfermedad, cosa que a mí me lleva en una crisis pues muy cañona. O sea, eso te lo conté a ti, le he contado a mucha gente que yo, y que ha visto que, o sea, el canal de Primer Plano lo abandoné de abril a septiembre, porque fue una crisis que yo pasé de estar desempleado, de estar viviendo con estas experiencias de personas que yo tenía cercanas que me inspiraron mucho fallecieron. Una persona de mi edad falleció. Y o sea, esto me llevó como una crisis, una depresión, al aislarme. O sea, realmente la pandemia la viví completamente aislado. Y que había días en que, pues, sí tenía muy presente esta idea de la muerte. Sí, o sea, pues es que se está muriendo mucha gente, ¿por qué no aprovechar el bug? O sea, esta idea de la muerte creo que se vuelve muy presente en este tipo de situaciones. Fíjate que eso se le conoce como la visión del túnel, que así, imagínate que el túnel, tú nada más como que ves la luz, ¿no? Hacia el final, y justo es eso,
de que vemos o estamos rodeados de tantas cosas, de tantas situaciones que nos están llevando como que a la muerte, a que muchos estamos perdiendo muchos familiares, amigos, conocidos, de que la situación está mal, de que nos sentimos mal, la tristeza es tal, de que a lo mejor no tenemos como que esas herramientas o no nos creemos capaces de afrontar esa situación. Entonces lo único que vemos es eso, ¿no? Estamos como que ahí constantemente con el foco en ese tipo de situaciones, y es lo que como que nos está llevando a tener este tipo de ideas y de pensamientos que nos están como haciendo sentir de este tipo de manera. La visión del túnel, es un túnel así como el de Soul. Más o menos, sí. Ok, muy bien. Después de esta pequeña dificultad técnica que tuvimos, esta pequeña pausa, gracias a Gerardo, que como de nuevo agradecemos a Gerardo por venir a grabar. Gerardo, no sé si quieres comentar algo, saludar. El gatito de Soul. El gatito de Soul, güey, sí es cierto. Muchas teorías de eso, ¿eh? Muchas teorías de esa película. Muy buena la película, la verdad. Pero bueno, estábamos hablando de este túnel que nos comentas, de que empezamos a verlo como una salida, una opción, cuando estamos tan abrumados de esta situación de la muerte. Creo que, como tú lo dices, estamos viviendo una situación donde se nos está haciendo consciente a todos de que estamos mal, de que necesitamos una ayuda. Tú, como experta, como psicóloga, no sé qué recomendación le puedes dar a las personas que te están viendo para cuando, por ejemplo, primero, cuando presentan o tienen a un familiar con estas ideas o estas tendencias autodestructivas o suicidas. Y dos, cuando, por ejemplo, cómo enfrentar esta situación de la pandemia más bien. Ok. Cuando tienes a un conocido, un amigo, una persona allegada, que como que tú ya a lo mejor sabes o estás enterado de que tiene estas intrusiones negativas con estos pensamientos, hay que focalizar primero el nivel en el que podría ser o encontrarse, si solo son ideas, si solo son fantasías, que jamás hay que hacerlos de menos, hay que aclarar, ¿no? Porque te digo que a final de cuentas son señales que nos están diciendo que la persona como se siente en esta situación de desesperanza, ¿no? Es principalmente, por ejemplo, si vivimos con ellos, ir haciendo como un plan, ¿no? De que a lo mejor no dejarlos solos mucho tiempo, estar ahí como que al pendiente. Si ya sabemos que tuvo un intento suicida, a lo mejor como que ir disminuyendo el tipo de a lo mejor instrumentos o herramientas que pudieran como que facilitarle este tipo de situaciones. No dejarlos como que ir a la tienda o así cosas solos, que a lo mejor pudiera aprovechar para comprar cosas, para encontrar un lugar o explorar, porque todo, ya cuando hay un plan, ya está como que dando por sentado que tiene como esta intención. No quiere decir que siempre lo vaya a hacer, pero pues si ya está como que tan detallado, sí hay que tener como que este tipo de observaciones, de alertas, de precauciones con esta persona. Si eres la persona que está padeciendo este tipo de pensamientos intrusivos, o de sensaciones de estar vacíos o de querer llevar a cabo esta situación como la única solución, pues no es la única, evidentemente, porque tan solo recordar cuántas veces que en el pasado como que llegamos a sentir que, ay, es que hice esto y pues la verdad no como que no fue lo mejor, pero a lo mejor ya ni nos acordamos de qué era por esa situación por la que nosotros decíamos que ya no queríamos estar aquí, ¿no? Por lo general las crisis son pasajeras, pero depende también de cada persona, de cada intento. Si hubo un intento, los primeros meses son fundamentales porque es como que este sentimiento de vergüenza, ¿no? De que a lo mejor no lo pude llevar a cabo, o de que se sienten vacíos así de que, ay, ni para morir me sirvo, ¿no? No sé si ha llegado a pasar. Entonces, sí hay que tener como que alerta en estos primeros meses. Las crisis son como pasajeras, pero no quiere decir que no puedan llegar a consumarse, ya sea meses después, semanas después, pueden ser por lo general semanas después, o años. Hay que como que seguir explorando a estas personas.
y pues no dejar de lado que es una cosa para la que necesitamos ayuda, ¿no? No es necesariamente tenemos nosotros que cargar con todo, porque no podemos. ¿Quién puede? No hay nadie que pueda con todo, ¿no? Entonces sí, como que ir fomentando esta idea de que no está mal pedir ayuda o buscar ayuda profesional. Entonces eso principalmente. Ok, muy bien. Para ambos casos, pandemia y cuando estás en esta situación, es importante que pidas ayuda. Muy bien. Por cuestiones de tiempo ya no podemos igual, más por el equipo que se nos está muriendo, y quedó pendiente igual hablar de esta parte de cuando, por ejemplo, tú lo viste con la situación del que estaba en la cárcel. Creo que es muy común que igual en esta situación asociarlo al encierro de prisión, al encierro que estamos viviendo ahorita. Creo que sí, o sea, es importante, como ya lo dice Isela, el pedir ayuda. Si estás en una situación, si conoces a alguna persona, acude con un experto, alguien que sí sepa del tema. Porque muchas veces piden ayuda y van con la vecina que hace los menjurjes, que hace las limpias. Eso no sirve. A lo mejor y sí, quién sabe. Sí. No, estamos abiertos aquí al tema, a la conversación, a probar. Pero bueno, como lo dice Isela, ella recomienda que vayan con ella o con algún experto. Exacto. Muy bien, Isela, ¿algún otro comentario que quieras hacer ya para concluir este tema? Sí, bueno, ahorita por la situación de la pandemia, hay muchas líneas gratuitas que están atendiendo, ya sea por situaciones de COVID o por algún otro padecimiento de manera gratuita. Entonces, de las que más recuerdo son de la UNAM y creo que de la Facultad de Psicología. De medicina, entonces hay varias páginas que si quieres te las paso y las ponemos ahí. En la descripción nos vamos a poner para que si tienen alguien conocido o ustedes se sienten en esta situación de querer pedir ayuda. Porque son muchísimas cosas las que estamos viviendo, ¿no? A lo mejor de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, de pareja. Entonces, todo este tipo de apoyo ahorita que están gratuitas las líneas, pues estaría muy bien que las aprovecharan. Pues sí, como ya lo comentamos, México es un país que sufre de muchas cosas y estos mismos factores son detonantes de estas tendencias suicidas. Puede haber el caso, como ya lo comentamos, de los niños, de los abuelitos, de los enfermos de cáncer, de los enfermos de SIDA, de alguna enfermedad terminal. El caso de las mujeres que son abusadas y que se sienten tan abrumadas por esta situación que ven el suicidio como única salida. O sea, no solamente el suicidio creo que es una salida fácil, sino hay otros tipos de conductas autodestructivas que quizá no te maten de momento, pero que sí pueden ser tratables y que si en algún momento requieren ayuda, llamen a estas líneas. Exacto. Busquen algún experto. Isela, no sé si nos puedas compartir dónde te puedan contactar, tus redes sociales. Sí, si no mal recuerdo, en Instagram es psico.icegarcía y así. De igual forma, aquí lo vamos a estar poniendo y en la descripción va a estar el link para que vayan a sus redes de Isela y la sigan. Que si tienen alguna duda, alguna asesoría, alguna consulta que quieren hacer con ella, por mensaje. Pueden contactarla por mensaje. Atiende a toda hora, si se acuerda de responder. Ahorita sin problemas. Sin problemas, ahorita por la pandemia. Ajá. Y pues bueno, amigos, como ya vieron, este tema pues es complicado de hablar porque, o sea, nos da para muchas cosas que se pueden mencionar. Como pudieron ver, como tocamos el tema del suicidio, nos fuimos a enfermedades mentales, enfermedades degenerativas, enfermedades terminales, caso de niños, el caso de los adolescentes, que es creo que el principal parte que tenemos que atender, porque creo que también nuestro país tiene un número significante de adolescentes que se suicidan. O sea, realmente este tema es muy, no complejo de hablar porque se debe de hablar, pero sí complicado porque, o sea, es muy extenso. O sea, es un tema que se ha resguardado tanto que al final de cuentas explota y no nos queremos dar cuenta de ello. Pues bueno, Isela, muchas gracias por acceder a esta invitación, a esta entrevista, a este podcast. Realmente nos has dado contenido muy, muy, muy bueno, tanto en Soul. Está pendiente por ahí todavía una segunda parte para hablar, pues, de esta parte del que habíamos quedado que íbamos a hablar, del ya como más enfocado a
cómo tú defines tu personalidad, que es algo que tocan en este tema, que de igual forma va a estar muy interesante. Posteriormente, no sé cuándo se haga este video. Ahorita estamos como que en una pausa en primer plano, pero de igual forma les recordamos que se suscriban a este canal. Cada vez que haya alguna noticia o algún estreno importante en el cine, estamos tratando de hacer ahí contenido. Ahorita la pandemia nos complica mucho las cosas porque, o sea, como lo comentamos, la pandemia vino a complicar todo. Y el hecho de que muy pocas salas de cine estén abiertas y realmente no es recomendable ir a las salas de cine en esta situación. Y como mucho contenido está yéndose a streaming, por eso es como que estamos dándole pausa un poco a primer plano y estamos enfocándonos más en el podcast. De igual forma los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube si es que nos están escuchando en Spotify. O de igual forma que nos sigan en Spotify si les gusta más esta versión en audio. Sin nada más que decir, amigos, yo soy Mike Lennon, les agradezco por darle a reproducir este podcast y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Bye.